Hace casi 1000 años, en la antigua ciudad de Ur, entre templos dedicados a dioses de piedra y calles iluminadas por antorchas, un hombre recibió una orden que desafiaría toda lógica humana. Abandona tu tierra, tu parentela, tu casa paterna. Camina hacia un lugar que yo te mostraré. No había mapa. No había garantías. Solo una voz en medio de la noche y una promesa parecía imposible. Ese hombre se llamaba Abraham, y su decisión de obedecer cambiaría el curso de la historia para siempre. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple biografía antigua. Es el relato del primer hombre que caminó por fe pura, sin conocer el destino final de su jornada. Un anciano sin hijos que recibió la promesa de convertirse en padre de multitudes. Una nómada que heredaría tierras que jamás poseyó en vida. Un ser humano común que enfrentó pruebas tan devastadoras que harían temblar al corazón más valiente. Cada paso que Abraham dio en el desierto, cada noche bajo las estrellas, cada momento de duda y cada acto de confianza absoluta, forjaron el fundamento sobre el cual se edificaría la fe de billones de personas. Prepárate para caminar junto al Padre de la Fe. Para sentir el peso de sus decisiones, el dolor de sus pruebas y la magnitud asombrosa de las promesas que Dios le hizo. Esta es la historia nunca contada de Abraham, el hombre que dejó todo para seguir un llamado divino sin saber el final. Y lo que descubrirás transformará para siempre tu comprensión de lo que significa confiar completamente en Dios. ¿Alguna vez has recibido un llamado que cambió por completo el rumbo de tu vida? Una voz que te pidió abandonar todo lo conocido, toda tu seguridad, para caminar hacia lo incierto. Hoy te llevaré a conocer la historia del hombre que enfrentó exactamente esa decisión. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato antiguo. Es el momento exacto donde comenzó todo. En la próspera ciudad de Ur de los Caldeos, hace casi 1000 años, vivía un hombre llamado Abraham. Ur no era una aldea insignificante. Era una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo, un centro comercial brillante con templos imponentes que tocaban el cielo. Las calles bullían con mercaderes de tierras lejanas, las luces de miles de antorchas iluminaban la noche, y la riqueza fluía como los ríos que rodeaban la ciudad. Abraham conocía cada rincón de ese lugar. Era su hogar. Era todo lo que había conocido. Pero en medio de esa civilización deslumbrante, algo estaba profundamente quebrado. La gente de Ur adoraba ídolos de piedra y madera. Levantaban altares a dioses que no podían ver, oír ni responder. El padre de Abraham, Taré, era fabricante de ídolos, según la tradición. Día tras día, la ciudad entera se inclinaba ante estatuas sin vida, buscando respuestas en lo que sus propias manos habían creado. Pero Abraham era diferente. En lo profundo de su corazón, había una inquietud que no podía acallar. Entonces ocurrió lo imposible. En medio de la oscuridad de esa cultura idólatra, el Dios verdadero habló. No fue una voz apagada ni un susurro confuso. Fue clara, directa y absolutamente radical. En Génesis capítulo 12, versículo 1, leemos las palabras que cambiarían la historia para siempre: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No había detalles. No había mapas. No había garantía de éxito. Solo una orden y una promesa. Imagina por un momento la magnitud de lo que Dios le estaba pidiendo. Abraham tenía 75 años. A esa edad, la mayoría de los hombres buscan estabilidad, no aventura. Tenía una vida establecida, relaciones, un lugar en la sociedad. Y Dios le pedía abandonarlo todo. Dejar atrás su cultura, su familia extendida, todo lo familiar y seguro. Para ir hacia un lugar que ni siquiera conocía. Era una locura desde cualquier perspectiva humana. Pero había algo en esa voz que Abraham reconoció como verdad absoluta. Y entonces Dios agregó las promesas. En Génesis 12, versículos 2 y 3, el Señor declaró: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escucha bien estas palabras. Dios no solo prometió bendecir a Abraham. Prometió hacer de él el canal de bendición para toda la humanidad. Cada familia sobre la tierra sería tocada por lo que Dios haría a través de este hombre.
Pero había un problema devastador. Abraham no tenía hijos. Su esposa Sarai era estéril, como se registra en Génesis 11, versículo 30. ¿Cómo podría convertirse en una gran nación un hombre sin descendencia? ¿Cómo podría engrandecerse su nombre si no había nadie que lo llevara? Era una contradicción imposible. La promesa chocaba violentamente con la realidad. Cualquier persona razonable habría cuestionado, dudado, o simplemente rechazado el llamado como una fantasía. Pero Abraham no era cualquier persona. La decisión que Abraham tomó en ese momento definiría no solo su vida, sino el destino de billones de personas. Génesis 12, versículo nos dice con una simplicidad asombrosa, y se fue Abraham, como el Señor le dijo. No hubo debate prolongado. No hubo condiciones ni negociaciones. Abraham simplemente obedeció. Reunió a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, todos sus bienes y las personas que habían adquirido en Harán, y comenzó a caminar. Dejó atrás la comodidad de Ur para adentrarse en el desierto desconocido. Piensa en la fe que esto requería. Cada paso que Abraham daba lo alejaba más de todo lo que conocía. Cada noche bajo las estrellas del desierto era un recordatorio de que no había vuelta atrás. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses. El camino era árido, peligroso, incierto. ¿Cuántas veces habrá mirado Sarai a su esposo preguntándose si habían tomado la decisión correcta? ¿Cuántas veces habrá Abraham luchado con la duda en la quietud de la noche? Pero siguió caminando. Porque había escuchado la voz de Dios, y eso era suficiente. Finalmente llegaron a la tierra de Canaán. Génesis 12, versículos 6 y 7 narran que Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta el encina de Mor. Y los cananeos estaban entonces en la tierra. Piensa en esto. La tierra prometida ya estaba habitada. No era un territorio vacío esperando a que Abraham simplemente se instalara. Había ciudades fortificadas, ejércitos, pueblos establecidos. Humanamente hablando, la promesa parecía aún más imposible. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. En medio de una tierra ocupada, rodeado de extraños, sin un solo hijo que pudiera heredar nada, Dios renovó su promesa. Y Abraham respondió de la única manera que sabía, edificó allí un altar al Señor que le había aparecido. No construyó una casa permanente. No reclamó territorio. Edificó un altar. Porque Abraham entendió algo profundo. Este viaje no era sobre poseer tierra. Era sobre confiar en el Dios que hace promesas imposibles. A medida que Abraham continuaba su travesía por Canaán, siguió edificando altares. En Betel, entre Betel y Ai, invocó el nombre del Señor. Cada altar era una declaración. Cada piedra apilada era un testimonio de fe en medio de la incertidumbre. Abraham no tenía templos magníficos como los de Ur. No tenía sacerdotes ni ceremonias elaboradas. Solo tenía piedras del desierto y una fe inquebrantable en el Dios que lo había llamado. Y eso era más poderoso que todos los templos de la tierra. Pero la fe de Abraham sería probada una y otra vez. Génesis 12, versículo 10 relata que hubo entonces hambre en la tierra. Imagina la ironía devastadora. Dios lo había traído a la tierra prometida, y ahora esa tierra no podía sostenerlo. El hambre era tan severa que Abraham tuvo que descender a Egipto para sobrevivir. ¿Era esto parte del plan? ¿O había cometido un error al dejar Ur? Las preguntas debieron atormentar su mente. Pero incluso en el hambre, incluso en la duda, Abraham continuó confiando. Esta primera etapa del viaje de Abraham nos revela algo fundamental sobre la naturaleza de la fe. La fe verdadera no es la ausencia de dudas o dificultades. La fe verdadera es seguir caminando cuando todo parece indicar que deberías detenerte. Es obedecer cuando la lógica grita que te rindas. Es construir altares en tierra ajena y declarar que Dios es fiel, incluso cuando sus promesas parecen lejanas e imposibles. Abraham no tenía todas las respuestas. No conocía el final del camino. Pero conocía al Dios que lo llamaba, y eso transformó todo. La historia de Abraham apenas comienza. Las pruebas que enfrentará harán que este primer paso parezca simple. Las promesas se volverán aún más imposibles. El dolor será más profundo que cualquier cosa que podamos imaginar. Pero en este momento, en este primer acto de obediencia radical, Abraham estableció el patrón que definiría su vida. Cuando Dios habla, él obedece. Cuando Dios promete, él cree.
Cuando el camino se oscurece, él sigue caminando. Y por eso, este hombre de Ur se convertiría en el padre de la fe para todas las generaciones. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. Hay momentos en la vida donde el silencio de Dios se vuelve ensordecedor. Donde cada día que pasa sin respuesta hace que la promesa parezca más lejana, más imposible, más irreal. Abraham estaba a punto de entrar en uno de esos periodos. Y lo que experimentaría probaría su fe de maneras que nunca imaginó. Prepárate para conocer la parte de la historia que raramente se cuenta con toda su crudeza. Habían pasado años desde que Abraham dejó Ur. La tierra de Canaán ya no era extraña para él. Había levantado tiendas en sus colinas, había pastoreado sus rebaños en sus valles, había edificado altares bajo sus cielos. Pero había algo que seguía siendo terriblemente constante: el vientre de Sarai permanecía cerrado. Cada mes que pasaba era un recordatorio doloroso. Cada niño que veían en el camino era una herida abierta. La promesa de Dios resonaba en sus mentes, pero la realidad gritaba lo contrario con cruel insistencia. Entonces, en Génesis 15, versículo 1, ocurrió algo extraordinario. Después de estos acontecimientos vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Dios rompió el silencio. Pero la respuesta de Abraham nos revela el estado de su corazón. En lugar de gratitud inmediata, Abraham cuestionó: Señor Dios, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Era un grito de desesperación apenas contenido. ¿De qué sirven las bendiciones si no tengo un hijo que las herede? Puedes sentir el dolor en esas palabras. Abraham no estaba siendo irreverente. Estaba siendo brutalmente honesto. Años de espera habían erosionado su paciencia. La promesa que una vez brilló con claridad ahora parecía desvanecerse como un espejismo en el desierto. Y en su desesperación, Abraham había comenzado a buscar soluciones humanas. Tal vez Eliezer, su siervo más fiel, podría ser el heredero. Tal vez Dios había querido decir algo diferente. Tal vez Abraham había entendido mal desde el principio. Pero Dios no aceptó la versión diluida de la promesa que Abraham estaba dispuesto a conformarse. Génesis 15, versículo registra la respuesta divina: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Era claro, directo e innegociable. No un siervo adoptado. No una solución alternativa. Un hijo de tu propia sangre. Y entonces Dios hizo algo que quedaría grabado en la historia para siempre. Lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Imagina la escena. La noche del desierto, clara y profunda. Miles de estrellas brillando sobre ellos como diamantes esparcidos en terciopelo negro. Abraham, un anciano sin hijos, mirando hacia arriba mientras Dios le dice que cuente lo incontable. Cada estrella representaba un descendiente. Cada punto de luz en el firmamento era una promesa de vida que fluiría de él. Era abrumador. Era imposible. Era magnificente. Y en ese momento, Abraham tomó la decisión más importante de su vida. Génesis 15, versículo 6 contiene una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura: y creyó al Señor, y le fue contado por justicia. Abraham creyó. No porque tuviera evidencia. No porque hubiera visto señales. No porque la lógica lo respaldara. Creyó porque Dios había hablado, y la palabra de Dios era suficiente. Esta fe, esta confianza radical en medio de la imposibilidad, fue lo que Dios consideró como justicia. La fe de Abraham lo hizo justo ante los ojos de Dios. Pero creer no eliminó la espera. Los años continuaron arrastrándose con lentitud agonizante. Abraham envejecía. Sarai envejecía. La biología trabajaba en su contra con cada día que pasaba. Y en medio de esa espera interminable, ocurrió lo que a menudo sucede cuando la fe se cansa: buscaron ayuda en sus propias fuerzas. Génesis 16 nos narra cómo Sarai, desesperada por ver cumplida la promesa, propuso una solución humana. Toma a mi sierva Agar, le dijo a Abraham.
Tal vez a través de ella pueda tener hijos. Abraham aceptó. Y ese momento de debilidad tendría consecuencias que resonarían a través de milenios. Agar concibió, y en cuanto lo hizo, el desprecio comenzó a envenenar la casa de Abraham. Sarai sintió la amargura de ver a otra mujer llevar el hijo que ella anhelaba. Agar, embarazada, comenzó a menospreciar a su señora. El hogar se llenó de tensión, celos y conflicto. La solución humana a la promesa divina solo trajo dolor. Porque cuando intentamos acelerar los planes de Dios con nuestros métodos, siempre termina en quebranto. Nació Ismael. Abraham tenía 86 años. Sostuvo a ese niño en sus brazos y debe haber pensado que finalmente la promesa se había cumplido. Pero Dios había dicho que sería un hijo de Sarai. Y Dios no cambia sus planes para acomodarse a nuestra impaciencia. Pasaron 13 años más. 13 años de silencio. 13 años donde Abraham observó a Ismael crecer, preguntándose si algo más vendría. 13 años donde Sarai enfrentó cada día la realidad de su vientre estéril y su edad avanzada. Entonces, cuando Abraham tenía 99 años, Dios apareció nuevamente. Génesis 17, versículo 1 registra: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Era un nuevo pacto, más profundo y más específico que antes. Dios cambió su nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. Cambió el nombre de Sarai a Sara. Y luego vino la declaración que debió hacer que Abraham se tambaleara. En Génesis 17, versículos 16 y 17, Dios declaró: La bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. La respuesta de Abraham fue casi cómica en su incredulidad. Se postró sobre su rostro, y se rió. En su mente pensó: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Era demasiado. Había esperado 24 años desde que dejó Ur. Ahora Dios le decía que la promesa vendría cuando fuera biológicamente imposible. Pero lo más revelador está en lo que Dios dijo después. En Génesis 17, versículo 19, el Señor respondió: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios no solo prometió un hijo. Prometió un hijo específico, de una madre específica, con un nombre específico. Isaac, que significa risa. El hijo nacería del vientre de la incredulidad y la risa escéptica, pero se convertiría en la risa de gozo y celebración. Cuando los mensajeros celestiales visitaron a Abraham en Génesis 18 para confirmar la promesa, Sara escuchó desde la tienda. Y ella también se rió. Génesis 18, versículos 11 y 12 nos dicen: Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Era la risa del dolor acumulado de décadas. La risa de quien ha esperado tanto que ya no se atreve a esperar más. Pero entonces vino la pregunta que atraviesa los siglos. Génesis 18, versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esta pregunta lo cambia todo. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algún vientre tan cerrado que Él no pueda abrirlo? ¿Hay alguna edad tan avanzada que Él no pueda obrar? ¿Hay alguna promesa tan imposible que Él no pueda cumplirla? La respuesta resonó en el silencio del desierto. No. No hay nada imposible para Dios. La historia de la promesa imposible nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de Dios. Él no obra según nuestros tiempos ni nuestros métodos. Él espera hasta que toda solución humana sea claramente imposible, para que cuando obre, nadie pueda atribuirse el mérito. Abraham y Sara tuvieron que llegar al punto donde su carne ya no podía producir vida, para que cuando la vida viniera, fuera innegablemente un milagro divino. La promesa no se cumplió a pesar de su vejez. Se cumplió precisamente porque eran ancianos. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historias Épicas.
Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. ¿Cuál es el límite de tu fe? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar si Dios te lo pidiera? Hoy enfrentarás la historia más desgarradora jamás registrada. Un padre, un hijo, un cuchillo y una orden divina que haría temblar hasta el corazón más fuerte. Lo que estás a punto de escuchar es la prueba suprema de la fe humana. Habían pasado años desde el milagro. Isaac había nacido exactamente como Dios lo prometió, arrancando risas de júbilo de labios que antes solo conocían la risa de incredulidad. Génesis 21, versículos 2 y 3 nos dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. El niño de la promesa. El hijo del milagro. La respuesta a 25 años de espera agonizante. Todo lo que Abraham había anhelado finalmente estaba en sus brazos. Isaac creció rodeado del amor inquebrantable de sus padres. Cada día que pasaba era un recordatorio viviente de la fidelidad de Dios. Cada risa del niño resonaba como un eco de la promesa cumplida. Abraham miraba a su hijo y veía el futuro. Veía las naciones que descenderían de él. Veía las bendiciones que fluirían a través de él. Isaac no era solo su hijo. Era la promesa encarnada. Era todo. Y fue entonces cuando Dios habló con una orden que rompería el cielo en dos. Génesis 22 comienza con palabras que hacen que el corazón se detenga. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. La palabra probó es pequeña pero devastadora. Dios estaba a punto de llevar la fe de Abraham a un territorio que nunca había explorado. Un lugar donde el amor choca violentamente con la obediencia. Donde la promesa parece contradecir al prometedor. Y la orden vino clara, directa y absolutamente incomprensible. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto. Detente por un momento. Absorbe la magnitud de lo que Dios estaba pidiendo. No era solo cualquier sacrificio. Era Isaac. Tu hijo. Tu único hijo. El hijo que amas. Cada palabra era como un cuchillo clavándose más profundo en el corazón de Abraham. Este era el hijo que Dios mismo había prometido. El hijo que nació milagrosamente de un vientre muerto. El hijo a través del cual se cumplirían todas las promesas. Y ahora Dios le pedía a Abraham que lo matara con sus propias manos. La contradicción era insoportable. Si Isaac moría, ¿cómo se multiplicaría su descendencia como las estrellas? Si el hijo de la promesa era sacrificado, ¿cómo se cumplirían las promesas? Dios parecía estar pidiéndole a Abraham que destruyera el mismo futuro que él había prometido construir. Era una prueba que desafiaba toda lógica, toda emoción, todo instinto paternal. Cualquier padre normal habría cuestionado. Habría argumentado. Habría rogado por una alternativa. Pero la respuesta de Abraham nos revela la profundidad de su fe transformada. Génesis 22, versículo 3 dice simplemente, y Abraham se levantó muy de mañana. No hubo debate. No hubo súplica por misericordia. No hubo intento de negociar. Abraham se levantó temprano, como si temiera que la demora pudiera debilitar su resolución. Enalbardó su asno, cortó leña para el holocausto, y tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Cada acción era metódica, deliberada. Estaba preparándose para hacer lo impensable porque Dios lo había ordenado. El viaje duró 3 días. 3 días de caminar hacia la montaña de la muerte. 3 días de mirar a Isaac caminar a su lado, ajeno a su destino. 3 días donde cada paso era una agonía silenciosa. ¿Puedes imaginar los pensamientos que torturaban la mente de Abraham? Los momentos donde miraba a su hijo y sentía que el corazón se le despedazaba. Las noches donde Isaac dormía pacíficamente mientras Abraham luchaba con la orden divina en la oscuridad. Pero Abraham siguió caminando. Porque había aprendido algo sobre Dios en todos esos años. Cuando Dios habla, hay que obedecer, incluso cuando no entiendes. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Génesis 22, versículo 5 registra sus palabras a los siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Nota las palabras, volveremos.
no volveré. Volveremos. Ambos. En medio de la orden de matar a su hijo, Abraham declaró que ambos regresarían. ¿Era esperanza ciega? ¿Era negación? No. Era fe que había alcanzado un nivel que trasciende la comprensión humana. Abraham creía que incluso si Isaac moría, Dios podría resucitarlo. Hebreos 11, versículos 17 al 19 lo confirma. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo pensado que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham había razonado en su corazón, Dios prometió que a través de Isaac vendría mi descendencia. Dios no miente. Por lo tanto, si Dios me pide que mate a Isaac, entonces Dios debe tener un plan para devolverlo a la vida. La fe de Abraham había madurado hasta el punto donde confiaba en Dios más allá de la muerte misma. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él mismo llevó el fuego y el cuchillo. Y caminaron juntos, padre e hijo, subiendo la montaña en un silencio devastador. Entonces Isaac rompió el silencio con una pregunta que debió atravesar el alma de Abraham como una espada. Génesis 22, versículo 7, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. E Isaac dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Era la inocencia preguntando sobre su propio destino sin saberlo. La respuesta de Abraham es una de las declaraciones de fe más profundas de toda la Escritura. Hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Era verdad y profecía al mismo tiempo. En ese momento, Abraham no sabía cómo, pero confiaba en que Dios proveería. Y sus palabras resonarían a través de los siglos hasta otro monte, hasta otro hijo, hasta otro sacrificio que finalmente revelaría el corazón completo de Dios. Pero en ese momento, Abraham solo sabía que debía continuar. Y continuó caminando. Llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y aquí la narrativa se vuelve casi insoportablemente detallada. Abraham edificó un altar. Compuso la leña. Ató a Isaac su hijo. Lo puso en el altar sobre la leña. Cada acción está registrada con precisión quirúrgica. No hay forma de escapar de la realidad de lo que está sucediendo. Abraham ató las manos de su hijo. ¿Le explicó? Isaac luchó o confió en su padre. La Escritura guarda silencio sobre estos detalles, dejándonos solo con la imagen de un padre haciendo lo impensable por obediencia a Dios. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El cuchillo se levantó. El corazón de Abraham debió haberse destrozado en 1000 pedazos. Cada fibra de su ser de padre gritaba que detuviera. Pero la fe lo sostuvo. La mano se levantó. El cuchillo brilló bajo el sol del desierto. Isaac yacía atado sobre el altar. Y en ese momento exacto, cuando la obediencia de Abraham era completa y total, el cielo se rompió con un grito. Génesis 22, versículos 11 y 12, entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La mano se detuvo. El cuchillo cayó. Las lágrimas debieron fluir como ríos mientras Abraham desataba a su hijo. La prueba había terminado. Y Abraham había pasado. Pero la provisión de Dios no había terminado. Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Dios proveyó exactamente como Abraham había declarado. El carnero ocupó el lugar de Isaac. La muerte vino, pero no para el hijo de la promesa. Y Abraham llamó el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Ese nombre resonaría a través de generaciones como un testimonio de que cuando obedecemos a Dios hasta el límite, Él siempre provee. La historia del monte Moría nos revela algo profundo sobre el corazón de Dios. Siglos después, en ese mismo monte, Dios entregaría a su propio hijo. Pero para Isaac hubo un carnero sustituto. Para Jesús no habría sustituto. El cuchillo caería. La sangre fluiría. El hijo moriría. Porque Dios no retuvo ni escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Abraham experimentó solo un vislumbre del dolor que Dios sentiría cuando entregara a su hijo en la cruz.
Pero mientras Isaac fue rescatado, Jesús fue sacrificado. El Padre Celestial hizo lo que no le pidió a Abraham que completara. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. Hay momentos donde la fe no solo se expresa en grandes actos heroicos, sino en los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Donde la providencia de Dios se manifiesta no en truenos y relámpagos, sino en encuentros aparentemente casuales junto a un pozo. Hoy conocerás una de las historias más hermosas de guía divina jamás registrada. Una misión imposible. Una oración específica. Y una respuesta que revelaría cómo Dios orquesta cada detalle de nuestras vidas. Sara había muerto. Génesis 23 registra cómo Abraham lloró por ella y la sepultó en la cueva de Macpela, la primera porción de la tierra prometida que realmente poseyó. El dolor de perder a su compañera de toda una vida debió ser devastador. Sara había caminado con él desde Ur. Había esperado con él la promesa. Había reído con él cuando nació Isaac. Y ahora se había ido. Abraham era un anciano viejo y avanzado en años, como dice Génesis 24, versículo 1. Pero aún tenía una responsabilidad crucial, asegurar el futuro de la promesa a través de Isaac. Isaac necesitaba esposa. Pero no cualquier esposa. La continuidad de la promesa divina dependía de que Isaac se casara con la mujer correcta. Abraham sabía que no podía permitir que su hijo tomara esposa de entre los cananeos, cuya tierra habitaban pero cuyas prácticas idólatras rechazaban. La esposa debía venir de su propia parentela, de aquellos que aún conocían al Dios verdadero. Pero había un problema monumental, esa parentela estaba a cientos de kilómetros de distancia, en Mesopotamia. Y Abraham, anciano y cansado, no podía hacer el viaje él mismo. Entonces Abraham llamó a su siervo más antiguo, el que gobernaba todo lo que tenía. Génesis 24, versículos 2 y 3 registran el momento. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Era un juramento solemne, sellado con un gesto que indicaba la seriedad absoluta del encargo. Abraham estaba confiando la misión más importante de su vida a este siervo fiel. El futuro de la promesa divina descansaba sobre los hombros de un hombre cuyo nombre ni siquiera se menciona en la Escritura. Pero el siervo hizo una pregunta razonable. ¿Qué pasaría si la mujer no quisiera venir? ¿Debería llevar entonces a Isaac de regreso a la tierra de donde Abraham había salido? Era una pregunta lógica que revelaba el dilema del encargo. Abraham respondió con firmeza absoluta, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti. Isaac no podía regresar. La promesa estaba atada a la tierra. Pero Abraham confiaba en que Dios enviaría su ángel para preparar el camino. El siervo tomó 10 camellos de su señor y toda clase de bienes preciosos y partió hacia Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Era un viaje largo y peligroso. Semanas de camino a través del desierto. Semanas donde cada paso lo alejaba más de la seguridad del hogar. Semanas donde llevaba consigo la responsabilidad de encontrar a una mujer específica en una tierra extranjera, sin siquiera saber quién era. La magnitud de la tarea debió pesar sobre él como una montaña. Pero llevaba consigo algo más valioso que todos los regalos en los camellos, llevaba la promesa de que Dios enviaría a su ángel delante de él. Llegó a la ciudad al atardecer, a la hora cuando las mujeres salían a sacar agua. Y allí, junto al pozo fuera de la ciudad, el siervo hizo algo extraordinario. No confió en su propia sabiduría para elegir. No se dejó guiar por la apariencia externa. En lugar de eso, oró con una especificidad asombrosa. Génesis 24, versículos 12 al 14 registran su oración. Oh Señor, Dios de mi amo Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac.
La especificidad de esa oración es asombrosa. No pidió una señal vaga o ambigua. Pidió algo muy específico que requeriría carácter excepcional. Dar de beber a 10 camellos sedientos después de un largo viaje no era tarea pequeña. Un camello puede beber hasta 150 litros de agua. Esto significaba que la mujer tendría que hacer docenas de viajes del pozo al abrevadero, cargando pesados cántaros de agua. Solo alguien con un corazón extraordinariamente servicial y generoso haría tal cosa por un extraño. El siervo estaba pidiendo a Dios que revelara el carácter interno a través de una acción externa específica. Y antes de que terminara de hablar, he aquí Rebeca salía. Génesis 24, versículos 15 y 16 la describen, era muy hermosa de aspecto, virgen, a la que varón no había conocido. Ella descendió a la fuente, llenó su cántaro y subió. La respuesta de Dios vino antes de que la oración terminara. No hubo espera. No hubo búsqueda prolongada. La mujer que Dios había destinado apareció en el momento exacto. Pero el siervo aún necesitaba confirmar la señal. Así que corrió hacia ella y le pidió un poco de agua de su cántaro. La respuesta de Rebeca reveló su corazón inmediatamente. Bebe, Señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Palabra por palabra, exactamente como el siervo había orado. Rebeca no solo ofreció agua para los camellos. Se apresuró a vaciar su cántaro en el abrevadero y corrió de nuevo al pozo para sacar más. Una y otra vez, subiendo y bajando, cargando agua pesada, sirviendo con generosidad desbordante a un completo extraño. El siervo la observaba maravillado, callado, para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos terminaron de beber, el siervo tomó un pendiente de oro y 2 brazaletes de oro y le preguntó de quién era hija. Y cuando Rebeca respondió que era hija de Betuel, nieta de Nacor, el hermano de Abraham, el siervo se inclinó y adoró al Señor. Génesis 24, versículo 27 registra su adoración. Bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi amo. No era coincidencia. Era providencia divina orquestada con precisión perfecta. Rebeca corrió a su casa a contar lo sucedido. Su hermano Labán vio las joyas y escuchó las palabras, y corrió al encuentro del hombre junto al pozo. Lo llevó a su casa, donde el siervo relató toda la historia. Habló de Abraham, de la promesa, del juramento, del viaje. Y luego narró, palabra por palabra, la oración específica y cómo Dios la había respondido exactamente. Génesis 24, versículo 50 registra la respuesta de Labán y Betuel, del Señor ha salido esto. No podemos decirte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti. Tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor. Pero la prueba final vendría al día siguiente. El siervo quería regresar inmediatamente. Los hermanos de Rebeca querían que se quedara al menos 10 días. Y entonces le preguntaron a Rebeca directamente, ¿irás tú con este varón? Y ella dijo, sí, iré. Con esas 3 palabras, Rebeca cambió el curso de su vida para siempre. Dejó su hogar, su familia, todo lo conocido, para ir con un extraño hacia un hombre que nunca había visto, para convertirse en la esposa de Isaac y la portadora de la promesa. Era un acto de fe que reflejaba el de Abraham cuando dejó Ur. La fe se había transmitido a la siguiente generación. El viaje de regreso debió estar lleno de anticipación. E Isaac había salido a meditar al campo a la hora de la tarde. Alzó sus ojos y vio los camellos que venían. Y Rebeca alzó sus ojos, y vio a Isaac. Génesis 24, versículo 67 nos dice lo que sucedió después, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El amor floreció. La promesa continuó. Y todo porque un siervo fiel oró con especificidad y Dios respondió con precisión perfecta. La historia junto al pozo nos enseña algo profundo sobre cómo Dios guía a sus hijos. Él no solo está interesado en los grandes momentos dramáticos. Está profundamente involucrado en los detalles más íntimos de nuestras vidas. Cuando oramos con fe específica, Él responde con provisión específica. Cuando buscamos su voluntad genuinamente, Él la revela con claridad. La providencia divina no es una fuerza vaga e impersonal.
Es el cuidado personal y detallado de un Dios que orquesta encuentros junto a pozos para cumplir sus promesas eternas. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. ¿Qué significa que Dios haga un pacto con un ser humano? ¿Qué implica que el creador del universo se ate a sí mismo con un juramento inquebrantable hacia un hombre mortal? Hoy descubrirás el momento más trascendental de la vida de Abraham. Un pacto que no solo definiría su identidad, sino que establecería el fundamento de la relación entre Dios y la humanidad para siempre. Prepárate, porque lo que estás a punto de conocer transformará tu comprensión del plan divino. Abraham había caminado con Dios por décadas. Había dejado Ur, había esperado la promesa, había enfrentado pruebas inimaginables. Pero aún quedaba algo más profundo que Dios quería establecer. Algo que iría más allá de bendiciones temporales o descendencia numerosa. Génesis 17 marca un punto de inflexión en la relación entre Dios y Abraham. El Señor se apareció ante él con una declaración que haría temblar el cielo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Era una revelación del carácter divino y un llamado a la santidad simultáneamente. Y entonces Dios anunció lo que estaba a punto de hacer. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Abraham se postró sobre su rostro. Y en esa posición de humildad absoluta, escuchó a Dios revelar los términos del pacto que cambiaría la historia. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. No era simplemente una promesa más. Era un pacto, un acuerdo solemne y vinculante donde Dios se comprometía eternamente con Abraham y su descendencia. Y para marcar esta nueva dimensión de la relación, Dios hizo algo extraordinario. Cambió su nombre. Ya no te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham significaba padre exaltado. Abraham significaba padre de multitudes. El cambio de nombre no era cosmético. Era profético. Dios estaba declarando la identidad de Abraham antes de que la realidad lo reflejara completamente. Cada vez que alguien pronunciara su nuevo nombre, estaría proclamando la promesa divina. Cada vez que Abraham escuchara su propio nombre, sería recordado de quien Dios había declarado que él era. Pero el pacto iba mucho más allá de un nombre. Génesis 17, versículos 6 y 7 revelan la profundidad asombrosa de lo que Dios prometía: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Escucha bien estas palabras. Un pacto perpetuo. No temporal. No condicional a la perfección humana. Perpetuo. Eterno. Inquebrantable. Y luego Dios agregó algo que definiría la identidad del pueblo que descendería de Abraham: y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. La tierra prometida no era solo un pedazo de territorio. Era un símbolo tangible del pacto eterno. Era el lugar donde Dios moraría con su pueblo. Era la garantía física de que las promesas divinas no eran abstractas sino concretas. Abraham caminaba como extranjero en esa tierra, pero Dios la estaba sellando como herencia perpetua para sus descendientes. Pero todo pacto requiere una señal. Y Dios estableció una señal que sería grabada en la carne de cada descendiente varón de Abraham. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. La circuncisión no era una práctica meramente cultural o higiénica. Era una marca de pacto. Un recordatorio permanente e íntimo de que pertenecían a Dios. Cada varón llevaría en su cuerpo la evidencia del pacto eterno que Dios había hecho con Abraham. Era dolorosa, sí. Pero el dolor sellaba la seriedad del compromiso. Génesis 17, versículos 12 y 13 detallan la extensión del pacto: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero.
Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. La señal era para todos. No solo para los descendientes directos, sino para todos los que se unieran a la familia de Abraham. El pacto se expandía para incluir a todos los que eligieran identificarse con el Dios de Abraham. Y Dios también cambió el nombre de Sarai. A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. La bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Sara no era simplemente la esposa de Abraham. Era coportadora del pacto. Madre de naciones. A través de su vientre, que había estado cerrado por décadas, fluiría la línea de reyes que gobernarían pueblos. La promesa no podía cumplirse sin ella. El pacto requería tanto a Abraham como a Sara. Abril ese mismo día, Abraham obedeció. Génesis 17, versículos 23 al 27 registra su respuesta inmediata. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. No hubo demora. No hubo excusa sobre su edad avanzada o el dolor que implicaría. Dios había hablado, y Abraham obedeció inmediatamente. Pero el pacto tenía dimensiones que Abraham apenas podía comprender. No era solo sobre tierra y descendencia física. Era el fundamento sobre el cual Dios construiría su plan de redención para toda la humanidad. Siglos después, el apóstol Pablo explicaría en Romanos que Abraham fue justificado por fe, no por obras. Que la circuncisión era sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. El pacto físico señalaba hacia una realidad espiritual más profunda, la fe que justifica ante Dios. Y el pacto se extendía más allá de Israel. Gálatas 3, versículos 7 al 9 revela: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El pacto abrahámico alcanzaría eventualmente a todas las naciones de la tierra. No solo a los descendientes físicos, sino a todos los que creyeran como creyó Abraham. El pacto también apuntaba hacia algo aún más glorioso. En Génesis 22, después de la prueba en el monte Moriah, Dios reafirmó el pacto con un juramento: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esa simiente singular, esa descendencia específica a través de la cual todas las naciones serían benditas, era una referencia profética a Cristo. Gálatas 3, versículo 16 lo aclara: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El pacto abrahámico encontraría su cumplimiento supremo en Jesús. Toda bendición prometida a Abraham fluiría finalmente a través del Mesías que vendría de su linaje. El pacto eterno nos revela el corazón de Dios de una manera asombrosa. Dios no simplemente hace promesas vagas. Él se ata a sí mismo con pactos inquebrantables. Él cambia nombres para declarar identidades proféticas. Él establece señales físicas para recordatorios perpetuos. Y lo hace todo porque ama con un amor que trasciende el tiempo y el espacio. El pacto con Abraham no fue solo para Abraham. Fue para Isaac, para Jacob, para Israel, para la iglesia, para todos los que alguna vez pondrían su fe en el Dios de Abraham. Cuando Abraham aceptó el pacto y llevó la marca en su carne, se convirtió en portador de algo mucho más grande que él mismo. Llevaba el plan redentor de Dios en su identidad. Llevaba la promesa de naciones en su nombre. Llevaba la bendición de toda la tierra en su simiente. Y aunque murió sin ver el cumplimiento completo, murió como heredero de promesas eternas que ninguna tumba podría contener. El pacto continuaría. Porque cuando Dios hace un pacto, es para siempre. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historias Épicas.
Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. ¿Qué define el éxito de una vida? ¿Es ver cumplidas todas las promesas que te hicieron? ¿Es poseer todo lo que te prometieron? ¿O es algo mucho más profundo? Hoy cerraremos la historia de Abraham con una verdad que transformará tu perspectiva sobre la fe, el propósito y el legado. Porque este hombre murió sin ver la mayoría de las promesas cumplidas. Pero su vida cambió el curso de la historia para siempre. Génesis 25, versículos 7 y 8 registran el final de la vida terrenal de Abraham con una simplicidad solemne, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. 175 años de vida. 100 años desde que dejó Ur. Décadas de caminar por fe sin conocer completamente el destino final. Y cuando murió, la tierra prometida aún no era suya. Las naciones prometidas aún no existían. Las bendiciones para todas las familias de la tierra aún esperaban su cumplimiento. Pero algo extraordinario se dice sobre su muerte. Murió anciano y lleno de años. No dice lleno de posesiones. No dice habiendo visto todo cumplido. Dice lleno de años. Había una plenitud en su vida que no dependía de ver el cumplimiento completo de las promesas. Abraham había aprendido que la fe verdadera no es ver para creer. Es creer y seguir caminando, incluso cuando no ves. Es confiar en que Dios cumplirá sus promesas, aunque sea después de tu muerte. Y en esa confianza, Abraham encontró plenitud. Hebreos 11, versículos 13 al 16 captura la esencia del viaje de Abraham con palabras que penetran el alma. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham vio las promesas desde lejos. Las saludó con fe. Y siguió caminando como extranjero. Esta perspectiva lo cambió todo. Abraham nunca poseyó la tierra prometida excepto por una cueva que compró para sepultar a Sara. Génesis 23 registra cómo tuvo que negociar y pagar precio completo por la cueva de Macpela. El hombre a quien Dios había prometido toda la tierra tuvo que comprar un pedazo pequeño para enterrar a su esposa. La ironía es devastadora hasta que entiendes la perspectiva de fe. Abraham no estaba acumulando posesiones terrenales. Estaba invirtiendo en promesas eternas. Y esa cueva se convirtió en el primer pedazo tangible de la herencia que sus descendientes eventualmente poseerían. Pero el legado de Abraham trasciende la tierra física. Isaac y Jacobo lo sepultaron en la cueva de Macpela junto a Sara. Génesis 25, versículo 9 dice, y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela. Nota algo profundo aquí. Isaac e Ismael juntos. Los dos hijos, nacidos de madres diferentes, unidos en el momento de sepultar a su padre. A pesar del conflicto y la separación, ambos honraron al hombre que los engendró. El legado de Abraham ya estaba tocando a múltiples líneas de descendencia. Ya estaba bendiciendo a más de una nación. Y las promesas comenzaron a cumplirse gradualmente. Isaac continuó la línea de la promesa. Jacob, nieto de Abraham, tendría 12 hijos que se convertirían en las 12 tribus de Israel. Siglos después, los descendientes de Abraham saldrían de Egipto como una nación poderosa. Poseerían la tierra prometida bajo Josué. Establecerían un reino bajo David y Salomón. Cada generación era un paso más hacia el cumplimiento de lo que Dios prometió a Abraham. El anciano patriarca no lo vio, pero su fe lo hizo posible. Pero el legado se extiende aún más lejos. 3 de las religiones más grandes del mundo lo llaman Padre. El judaísmo traza su linaje espiritual directamente a Abraham. El pacto en el Sinaí fue dado a los descendientes de Abraham. La tierra de Israel es la tierra prometida a Abraham. Cada práctica, cada festival, cada tradición judía está enraizada en el pacto que Dios hizo con este hombre hace casi 1000 años. Abraham es el padre fundacional del pueblo judío, y su fe define la identidad de Israel hasta el día de hoy. El Islam también reclama a Abraham como patriarca. Lo llaman Ibrahim, el amigo de Dios.
Veneran su obediencia cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, aunque identifican al hijo como Ismael en lugar de Isaac. La Kaaba en la Meca, el sitio más sagrado del Islam, se atribuye tradicionalmente a Abraham e Ismael. Millones de musulmanes alrededor del mundo miran a Abraham como ejemplo supremo de sumisión a Dios. Su legado toca billones de vidas en el mundo islámico. Y el cristianismo ve en Abraham la personificación de la fe justificadora. Romanos, versículos 3 al 5 declara, ¿por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham se convirtió en el modelo de cómo los seres humanos son justificados ante Dios, no por obras, sino por fe. Su historia es citada constantemente en el Nuevo Testamento como fundamento de la doctrina de salvación por gracia mediante la fe. Pero más allá de las religiones, Abraham estableció principios que resuenan a través de milenios. Demostró que la obediencia radical a Dios trae bendición. Que la fe verdadera confía en Dios incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Que las promesas de Dios son más confiables que cualquier evidencia visible. Que vale la pena dejar todo lo conocido para seguir el llamado divino. Que Dios puede hacer lo imposible cuando encontramos corazones dispuestos a creer. Cada uno de estos principios ha guiado a incontables creyentes a través de la historia. La vida de Abraham también nos enseña sobre la paciencia divina y el tiempo de Dios. 25 años pasaron entre la promesa de un hijo y el nacimiento de Isaac. Décadas transcurrieron antes de que las promesas comenzaran a tomar forma visible. Abraham tuvo que aprender que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Que la demora no significa negación. Que Dios está obrando incluso cuando parece que nada sucede. Esta lección ha sostenido a millones que esperan el cumplimiento de promesas divinas en sus propias vidas. Y Abraham nos muestra que la fe auténtica se prueba en el fuego. El monte Moría no fue un capricho divino. Fue la refinación definitiva de una fe que había crecido a través de décadas. Dios no pide lo mismo a todos, pero sí prueba a cada uno según lo que pueden soportar. Abraham pasó la prueba suprema porque había sido fortalecido en pruebas menores. Su fe había madurado gradualmente hasta que pudo confiar en Dios incluso con lo que más amaba. Esta progresión de fe nos enseña que Dios nos prepara para cada nueva etapa. Pero quizás el legado más profundo de Abraham es que señaló hacia algo mucho mayor que él mismo. Su vida entera fue una sombra profética de la obra redentora de Cristo. Así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, Dios realmente sacrificó a su hijo. Así como un carnero sustituto murió en lugar de Isaac, Cristo murió como nuestro sustituto. Así como Isaac cargó la leña del sacrificio, Cristo cargó su cruz. Así como Abraham fue justificado por fe, nosotros somos justificados por fe en Cristo. La historia de Abraham es un ensayo del Evangelio. Génesis 12, versículo 3 prometió, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa alcanzó su cumplimiento supremo cuando Jesús, descendiente de Abraham según la carne, murió y resucitó para traer salvación a todas las naciones. Cada persona que ha sido salva por la fe en Cristo es heredera de las promesas hechas a Abraham. El pacto abrahámico sigue vivo y activo en cada creyente que confía en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El legado continúa expandiéndose a través de los siglos. Abraham murió sin poseer la tierra. Murió sin ver a las naciones que descenderían de él. Murió sin presenciar cómo todas las familias de la tierra serían benditas. Pero murió en fe. Y esa fe fue más poderosa que cualquier posesión terrenal. Porque la fe conecta el presente con lo eterno. La fe ve lo invisible. La fe hace real lo prometido. Y cuando caminas por fe como Abraham, tu legado trasciende tu vida. Tocas generaciones que nunca conocerás. Impactas destinos que nunca verás. Y te conviertes en parte de un plan divino que es infinitamente mayor que tu existencia temporal. Esta es la historia nunca contada de Abraham. No es solo sobre un hombre que dejó Ur. Es sobre el inicio de un plan divino que culminaría en la cruz. Es sobre fe que justifica. Es sobre obediencia que bendice. Es sobre promesas que trascienden la muerte. Abraham caminó sin conocer el final completo del camino. Pero cada paso que dio en fe pavimentó el camino para que tú y yo conociéramos al Dios verdadero. Su legado vive en cada persona que elige creer en las promesas de Dios, sin importar cuán imposibles parezcan.
Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia.